La encontramos, la lectura, en el libro de los Colosenses, o a los Colosenses, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 12. Nos dice así la palabra del Señor: el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Hoy meditaba estos versículos para compartir con ustedes, y en verdad encuentro claramente una división natural que el apóstol hace a los creyentes en Colosa. Uno podría tomar todo el capítulo y es inmensamente grande, pero dirigido a los santos y a los fieles hermanos que allí se congregaban. Y ya en el versículo 3 habla de que ellos siempre estaban orando por estos hermanos. Y hay una distinción que es interesante, pues dice de la fe que tenían y el amor que tenéis a los santos. Y luego, después de haber explicado de la manera en que conocieron esto, gracias a la verdad de la gracia de Dios por el Evangelio que les fue alcanzado, Epafras dice que da testimonio, y habiendo sido un fiel ministro con ellos, en el versículo 8 dice: el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Encontramos entonces, en primer lugar, en este versículo, el testimonio de un siervo hablando de los creyentes de un lugar donde él ministraba y daba testimonio en declaración abierta a los hermanos de un amor en particular. Arriba habla del amor a los hermanos, pero es casi con seguridad podríamos decir que ese amor es este que aquí habla, pues es en el Espíritu. Y esto me llamó la atención, pues el amor hoy día está absolutamente bastardeada, esta palabra, y por supuesto mal utilizada, especialmente en todos aquellos que quieren tergiversar la palabra y aún hablando del amor de Dios y sus derivaciones, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero sí, especialmente, que habla en el amor en el Espíritu. Y en verdad el amor en el Espíritu no tiene que ver, y no lo podemos comparar a ningún amor terreno. Se puede llegar a comparar, a veces se dice, con el amor de una madre a sus hijos, pero el amor en el Espíritu es fruto del Espíritu. No es natural en el hombre este amor, que es el amor de Dios, que en Gálatas habla, ¿no es cierto?, del fruto del Espíritu, y está entre ellos el amor. Y el Señor Jesús decía en alguna oportunidad: vosotros no tenéis amor de Dios en vosotros. Es algo que naturalmente no se tiene, ni se experimenta, ni se conoce. Y la realidad también es que los comentadores bíblicos hablan de que no es algo emocional, que está basado en las emociones, aunque es el amor, que uno podría decir, bueno, pero si no es emocional,
Entonces, ¿qué es el amor? Bueno, tiene que ver con ese particular sentimiento, podríamos decir, de amor, y si uno lo compara, en Cristo es la manifestación plena del amor de Dios hacia la humanidad. Pero yo pensaba en el Señor Jesús, cuando anduvo en los días de su carne, Él se compadecía de las gentes y amaba a las almas, pero no era algo que la Biblia lo describa como algo emocional, impulsivo, lleno de sentimientos. Era un amor que después acá es interesante como hay declarado en el versículo 9, 10 y 11 y 12 algunos aspectos importantísimos, porque cuando tanto el apóstol como los hermanos se enteraron de esa obra de amor que crecía en estos hermanos, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Inmediatamente que escucharon ese testimonio de amor hacia los hermanos en el Espíritu, y inmediatamente lo identificaron así como una obra del Espíritu. Entonces es un amor que no pasa por el alma, sino que es espiritual, netamente. Por eso dice en el Espíritu del Señor. Y lo dice aquí tan claramente con mayúsculas, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la oración, en principio, tiene un propósito. Lo primero que podemos ver es que sean llenos, y es notable, interesante, porque yo decía, bueno, si es el amor, orar para que sean más fervientes, para que lo manifiesten de mayor manera, todo lo que normalmente uno a veces ve en algunos lugares que se quiere manifestar el amor fraternal, con besos, con abrazos, con demostraciones, que no está mal saludar, por supuesto, ¿no? Pero cuando se quiere hacer algo que impacte al alma, que llame, que demuestre. Y acá la oración de los siervos de Dios y de los hermanos en favor de estos era, el primero, el propósito era que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer la voluntad de Dios. Qué importante esto, ¿no? El conocer la voluntad de Dios. En una oportunidad, un hermano decía, bueno, si lo hace, esa cosa, bueno, pero que lo haga con ciencia, ¿no? Basado en impulsos. Y acá lo mismo, dice, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno? Porque así dice, ¿no? Y de pedir porque seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y todo dentro de este cuadro de amor. Desde que oyeron eso del amor de ellos, bueno, que sea un amor primeramente lleno del conocimiento de la voluntad. Vuelvo a repetir, muchas veces nosotros, humanamente hablando, y aún escuchamos que el amor es todo. Por supuesto, en Corintios habla, sin la caridad nada sirve, sin caridad. Pero qué importante que es que ese amor esté basado también sobre estos fundamentos doctrinales, podríamos decir, tan importantes. El primero es conocer la voluntad de Dios. Que seáis llenos, dice, llenos, plenos, del conocimiento de su voluntad. El segundo aspecto, en toda sabiduría. Esa sabiduría que desciende del cielo, que es celestial, que no es terrena ni animal. Una sabiduría de carácter también espiritual, ser sabios, lo cual implica también tener ese temor de Dios reverente con toda sabiduría. Y de una espiritual inteligencia. Qué peticiones, ¿no? No cesamos de orar y de pedir, dice. No hay otra cosa. Ustedes podrán mirar, pero la oración del apóstol, por simplificarlo, es decir, el apóstol solamente
y de Timoteo, que son los que dirigen esta carta a los santos en Colosas, es esto, ese es el primer propósito. Para eso oraban, con un fin. ¿Y cuál es? Lo dice acá el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis en el andar cotidiano, en el andar de cada día, en el andar del creyente, de un cristiano que está marcado y trazado en las Sagradas Escrituras. De esa manera oraban. Que en ese amor, sepan hacerlo con total inteligencia, con sabiduría, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahora, para que sepan cómo es digno del Señor, dice, ¿no? Que andéis dignos del Señor, como es digno, agradándole en todo. Qué importante entonces es considerar esto, y está dentro del amor, que va entonces muy lejos de lo que nosotros podemos interpretar el accionar del amor de un cristiano. Va con una profundidad espiritual y de entendimiento. En otra oportunidad el apóstol Pablo decía que oréis en el espíritu, pero que oréis también con entendimiento, y eso se puede aplicar a todo. Si cantamos en el espíritu, cantemos también con entendimiento. Si hacemos tal cosa en el espíritu, pero también con entendimiento. Si tenemos amor en el espíritu, pero que eso también sea con entendimiento. Qué notable, porque parece que el amor no escucha, como dice el dicho común ese, no sabe la razón. O sea, actúa, dice el amor humano, pero no tiene que ser así en el amor de Cristo y en el amor del Espíritu. Si uno se pone a pensar que el amor de Dios, que trae salvación a los hombres, se manifestó en Cristo, no fue un amor impulsivo, fue un amor trazado desde la eternidad y bien establecido, claramente, hasta el fin de los tiempos. Claramente, punto por punto, cosa por cosa, fue tratada, considerada, absolutamente, no quedó nada librado al azar o al impulso del amor. Y aún Cristo, que era la manifestación plena del amor de Dios sobre la tierra, nada hacía de sí mismo. Todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía Él. Y aunque había amado a los suyos, y como el Padre se lo había dado, los amó hasta el fin. Y hasta el fin hizo conforme a estos aspectos, lleno de entendimiento de la voluntad de Dios para su vida y para con los demás, lleno de toda sabiduría espiritual, lleno de espiritual inteligencia, porque nada hizo sin estar total y absolutamente discernido, entendido, con amor, por supuesto. Y luego, el para qué es agradándole todo. El segundo aspecto es fructificando en toda buena obra. Aquellas obras que Dios preparó para que andemos en ellas, que esas obras den su fruto en el amor de Dios, en el Espíritu. Que sea una obra que dé fruto. No solamente que esté conocida y sabida, sino que podamos ver el fruto. Y el Señor, sobre todo, fructificando, dice. Fructificando es claro, no hace falta explicarlo mucho. Que dé fruto, que dé resultado, que dé el fruto para la cual Dios estableció esa obra para que andemos. Y luego, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. El otro día escuchábamos que la Iglesia está para ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese crecimiento tiene que ver con todo lo que el Espíritu de Dios logra realizar en cada uno de aquellos que forman parte del cuerpo de Jesucristo. En ese conocimiento experimental, en el desarrollo del fruto del Espíritu, en la vida de cada uno de los hijos, en la manifestación de los dones espirituales también, que el Señor otorga a la Iglesia para que por ella crezcamos y seamos edificados. Todo eso está implícito en este crecimiento en Dios.
no es solamente que cada vez sepamos más versículos o tengamos mayor, es bueno, por supuesto, si es sano, mayor conocimiento, lectura, pero en verdad es lo otro. Todo lo que Dios pueda llegar a hacer para el crecimiento, dice, y el conocimiento, creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. Que haya un crecimiento. ¿Y de qué manera esto? Dice en el versículo 11, corroborados. Una palabra de estas poco usadas, pero corroborado es interesante porque significa afirmar de nuevo o refirmar, dar más seguridad a un argumento, teoría u opinión. Corroborados, dice, ¿no? De toda fortaleza, afirmados en aquella fortaleza que venimos hablando en todos estos días, en la potencia de su fortaleza, en la cual debemos ser, como decíamos también, confortados, pero ahora corroborados, es decir, volver a reafirmar. Por eso es importante el recordar las proclamas, por ejemplo, del testimonio y reafirmarlas, corroborarlas en uno mismo y para con los demás. Predicar aquella palabra del testimonio que hemos recibido algún día y la tenemos, bueno, hay que volver a corroborar estas cosas para que lo sepa la generación venidera. Y luego también con un propósito conforme a la potencia de su gloria, dice, ¿no? Con toda una potencia de la gloria de nuestro Señor Jesús y de su fortaleza, de tal manera corroborarla. Podríamos decir todo lo que hace a la sana doctrina. Y luego también habla, cuando dice, para toda tolerancia. Y eso ya tiene que ver con el ejercicio de ese amor a los hermanos y entre los hermanos. Y el amor a Dios, porque para un cristiano lo primero tiene que ser el amor a Dios. Tiene que ser el amor a Dios. Y luego se verá también en el amor a los hermanos. No pueden estar disociados, decirse yo amo a Dios, aunque a tales cosas. Decía un comentarista, tal es la manera del amor que tenemos que ser imitadores, porque cuando Dios nos amó, se puede aplicar el texto ese, aún siendo pecadores. Amó en esa condición. Nada que ver con personas agradables o simpáticas o entrañablemente. A veces amamos mucho a los que nos aman o con los que nos llevamos bien, con aquellos que coincidimos en el pensamiento o que podemos sentarnos a charlar, tomar mate, y a ese nos parece que le amamos realmente. Y con el otro, con que no tengo nada de estas cosas, y bueno, lo saludo y es un hermano o una hermana. Bueno, por lo menos conformarme con tener una actitud amigable, un saludo respetuoso. ¿Pero qué cosa? Porque el amor de Dios no midió esas cosas así. Y también es para nosotros, para toda tolerancia, dice. Y luego, largura de ánimo con gozo también. Todas experiencias que emanan de un mismo espíritu, de un mismo amor, que es el amor de Dios en nuestros corazones. Y finalmente, en el versículo 12, dice, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. De la suerte habla de la gracia bendita de haber sido hechos salvos por pura gracia, y aún también la suerte que nos ha tocado, podríamos también aplicarlo a esta palabra que hemos desarrollado muy sencillamente, es decir, a la palabra de Dios, a estas experiencias. Es una suerte que nos ha tocado, es una suerte
Y la palabra de Dios lo dice. Es una suerte, una bendición grande que Dios nos permite poder experimentar, poder llegar a alcanzar estas cosas. Y hay que hacerlo de esta manera, con una espiritual inteligencia, con discernimiento, con sabiduría. Qué cosa, ¿no? Uno puede decir, pero eso es muy racional. Pero para poder hacer las cosas bien, conforme Dios demanda, tiene que hacerse también de esta manera. No sirve que hagamos las cosas impulsivamente, emocionalmente, porque eso hace que cuando estemos bien, actuemos de una manera. Y cuando estamos mal, ese amor no está presente, no existe. Y ese amor tiene que estar siempre, a pesar de nuestros estados de ánimo o de nuestros estados físicos o anímicos. Bueno, pasará por otro lado, pero la obra de Cristo tiene que estar por encima de todas estas cosas. Vuelvo a repetir el pasaje ya citado, y como había amado a los suyos, amólos hasta el fin. Y pocas horas después habría de ser crucificado. Pero nada de eso lo hizo cambiar. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y dar gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Y esa actitud tendrá que estar encuadrada, entre tantas cosas, entre estos versículos que marcan lo que hace apto a un creyente, como lo eran los hermanos en Colosas. Y la oración nuestra, ¿no? Y los que oran por nosotros. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.